Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy es el vídeo desde la cuarentena número 14. Es martes 31 de marzo y bueno, tenía aquí el móvil porque estaba escuchando música. Y esta música realmente es una sesión de un DJ que es bastante conocido en general, pero creo que en Coruña en particular por donde ha ido tocando y tal, así es que se puede decir tocando, pinchando, ¿no? Sería. Y es que ahora con el tema de la cuarentena, pues él casi todos los días hace como una sesión de 1 hora en la que pincha en directo. Y bueno, pues ha hecho una reflexión en su Facebook sobre pues que ya que a los DJs les habían suspendido pues todos sus eventos y tal, pues que por lo menos tenía una forma de llegar a la gente, ¿no? Con su música. Y eso pues es como que, no sé, me recuerda un poco a Coruña, que ahora mismo tengo esa nostalgia, ¿no? En el sentido de la sensación de estar encerrado, pues aunque yo me siento súper a gusto viviendo en Alicante, realmente yo me siento gallega, ¿no? Y no sé, pues sobre todo en una ciudad como Coruña, que es como muy de pasear, para los que no hayáis estado allí nunca, pues tiene un paseo marítimo súper largo. No sé si es uno de los más grandes de Europa, pero creo que sí, o sea, es un paseo marítimo enorme que recorrerlo andando te llevaría horas y te llevaría por diferentes zonas de la ciudad, pues desde la Torre de Hércules, que es quizá una de las cosas más conocidas, el Parque de San Pedro, como muchas zonas así con acantilados y tal, más a zonas urbanas de la ciudad, al puerto. O sea, es realmente para mí una de las cosas que vale la pena ver y recorrer, ¿no? Cuando vas a visitar Coruña. Y es un poco como que me recuerda a eso, ¿no? Porque no sé si lo estáis viendo, pero ahora con el tema de la cuarentena y estar encerrados en casa, pues salen muchos vídeos de ciudades vacías, ¿no? Ciudades como Madrid, que pues uno de sus grandes encantos es ver a la gente, escuchar el ambiente, ¿no? Y esto lo he oído muchas veces en programas tipo Madrileños por el Mundo, que a mí me gusta mucho. Que siempre les preguntaban qué echaban de menos, ¿no? De España. Y lo típico, pues decían cosas de familia, amigos, algo de comida. Y también decían pues como el ambiente, ¿no? Típico español de ir por la calle y a cualquier hora pues en la terraza escuchar una conversación del ambientillo y tal, ¿no? Y bueno, pues realmente es algo que siento muchísima nostalgia de, aunque yo no esté allí, por poder ver imágenes de otra vez calles llenas en Galicia, en Madrid, en donde sea. Y ya estoy en una situación de aceptar psicológicamente que estamos en una epidemia, como lo ha pasado la humanidad muchas otras veces. Lo intento ver así. Es decir, que el hombre como especie no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de situaciones, que tenemos suerte de que por lo menos hay medidas y no nos morimos la gran mayoría de la población. Es cierto que se muere mucha gente, pero bueno, no se puede comparar con otras epidemias que ha habido a lo largo de la historia. Con lo cual, pues bueno, que tenemos recursos, que podemos sacar incluso puntos positivos a esta situación, dentro de lo que cabe. Siempre decir estas cosas te deja un poco más sabor de boca porque hay gente pues a las que se le habrá muerto un familiar o que esté muy expuesto a un contagio, lo que sea, y que diga, pues qué de positivo le voy a sacar a esto, ¿no? Pero los que tenemos la suerte de estar encerrados en casa, pues por lo menos decir, pues voy a utilizar el tiempo para hacer algo bueno. A mí no me ha cambiado la vida a nivel de tener cosas que hacer, todo lo contrario, ¿no? Pero es el hecho de saber que no puedes salir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como ya me pasaba casi todo el día encerrada en casa, pues era como que por lo menos los fines de semana, un día, pues el sábado por la tarde, me permitía tomármelo libre e ir a dar un paseo. O en el día a día, pues intentaba caminar los 10.000 pasos, pues yendo a un súper que me queda más lejos o lo que sea, ¿no? Y el hecho es simplemente no poder hacer eso, o sea, el hecho de estar todo el día encerrado en casa,
la incertidumbre de no saber cuándo se va a acabar esto. Conozco casos de personas pues, que tenían sus vacaciones organizadas para Semana Santa, que han tenido que cancelarlo todo. Es decir, que en cierto modo, aunque podemos decir que es egoísta, ¿no?, que nos afecte esto, que realmente tenemos suerte de tener la calidad de vida que tenemos, pues está claro que esto es un impacto a nivel psicológico en todos los sentidos, ¿no? Hace unos días, cuando me desperté, uno de los vídeos que me sugirió YouTube era de un chico que se puso, se supone que a fecha de hoy, a ir con el coche grabando hospitales de Madrid por fuera, ¿no? Como que parecía que estaban muy vacíos para el desastre que supuestamente estamos viviendo, de colapsos sanitarios y demás. Y pues bueno, en una entrevista que hace poco le han hecho creo que es auxiliar de enfermería, pues decía, claro, es que en el hospital está la menos gente posible, o sea, tú estás enfermo y no te puede ir a ver nadie para intentar evitar un contagio, entonces no ves desde fuera las aglomeraciones, pero la gente está ahí, ¿no? Y ella decía, ¿qué queréis ver? Los cadáveres pasando por delante, ¿no? Y en cierto modo, pues me pareció como curioso, ¿no? Que un día me saltó el vídeo del chico grabando los hospitales vacíos, otro día la auxiliar haciendo esta reflexión y tal. Hoy el vídeo que ha subido el doctor Gaona, que lo veo siempre, el de la reunión secreta, porque es un vídeo de 10 minutos como mucho y da información para mí bastante veraz. Porque además él es un médico que ha vivido pues todo el tema del VIH, por ejemplo, cuando empezó en su momento, pues también fue una de las personas en España que más estuvo ahí, y sí que me fío de sus contactos a nivel de pues gente que se dedique mucho a tener estudios que están saliendo justo en este momento y tal. Pues él dijo que hoy, que no era un pico lo que íbamos a vivir, sino más bien una meseta, ¿no? Como muchos días en los que íbamos a estar con un nivel de contagios altos o de muertos altos y de ahí empezar a bajar. Y que obviamente es algo progresivo, que yo ya me lo espero, ¿no? Que sea algo progresivo, que no nos digan de un día para otro, podéis ir a la calle, sobre todo con la mentalidad que tenemos los españoles, ¿no? Que en ese sentido yo sí creo que es bueno que nos vayamos concienciando, porque en otros países del mundo no han tenido que hacer medidas tan restrictivas porque la gente ya de por sí, por miedo y por respeto a la vida de otras personas, se quedaba en su casa, ¿no? Entonces yo creo que nos viene bien irnos mentalizando que esto va para largo, obviamente no sé para cuánto, pero que la salida va a ser poco a poco. Más que nada porque si te puedes preparar psicológicamente, pues lo vas a llevar muchísimo mejor, ¿no? Hay siempre que encontrar ese punto medio entre el alarmismo e informar. Y yo creo que estar informados, pues oye, nunca está de más, como por ejemplo con el tema de las mascarillas que ha pasado y que yo he visto pues que incluso hay gente que se enfada muchísimo, que bloquea a otras personas. Esto también pasa en el mundo de la nutrición, ¿no? Que por tener puntos de vista diferentes hay gente que lo pasa a lo personal, se enfadan y demás. Bueno, es que tampoco hay que llegar a eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo, por la evidencia científica que hay a día de hoy, si me pongo la mascarilla que tengo, que es una mascarilla en plan súper finita, tipo las quirúrgicas, pero si no, me pondría, y sé que os vais a reír, pero es que vamos, como si me tengo que poner una braga en la cara, o sea, me da igual, pero yo no voy a salir a la calle sin nada, ¿no? Por no contagiar a otros en el caso de que yo tenga el virus y sea asintomática, que hay muchísima gente que es asintomática, y también por el hecho de que todo ese debate que hay sobre el tamaño de las partículas, que es difícil de saber, que depende de muchas condiciones ambientales, y digo, mira chico, si para la vez que sales a la semana al súper, que no te cuesta nada, pues prefiero ponerme la mascarilla, ¿sabes? Y ya está. Y bueno, tengo por aquí muchas chuletillas, porque el tema de hoy era para examen, ¿vale? El tema de hoy era de examen y me lo he tenido que currar un poco más. No, la pregunta era sobre los antinutrientes y me voy a explicar. Yo a los antinutrientes no le doy ningún tipo de importancia la mayor parte de las veces. Es decir, ¿cuándo creo que tiene importancia? Pues por ejemplo, si una persona padece una anemia y está en ese momento en el que se tiene que estar tomando un suplemento de hierro,
y normalmente suele venir incluso en la ficha técnica del suplemento en este caso, o te lo dice ya el médico directamente, pues no te vas a tomar un café y el suplemento de hierro, o no te vas a tomar un yogur y el suplemento de hierro directamente, por ejemplo. Te dice, bueno, pues espérate 2 horas, o separa el suplemento 2 horas de una ingesta o lo que sea, ¿no? De una ingesta con alimentos de este tipo. Entonces, ahí sí le daría importancia, pero por lo que he visto hasta ahora, en el resto de cosas no. ¿Por qué? Porque incluso en alimentos en los que se ha debatido más, como era el tema de los frutos secos, que había una rama de personas que defendía a muerte que había que dejar a remojo los frutos secos, he visto que a día de hoy se han retractado. Entonces, si yo ya no les hacía caso antes, pues mucho menos ahora, ¿no? Que incluso he visto a gente, pues ya digo, cambiar de opinión respecto a eso. Así, en líneas muy generales, los antinutrientes están en pues, las semillas, en frutos secos, en cereales, en legumbres, y cada uno, pues bueno, pues digamos, la quinoa pues tiene mucho de algún antinutriente, la soja de otro, el café de otro. Pero los antinutrientes, que son esos compuestos o esas sustancias, lo que dice la palabra, pues dices tú, bueno, es malo porque impide que yo absorba algo. Pero es malo entre comillas, porque impide que absorbas algo de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, ¿el hierro hay que absorberlo? Sí. De hecho, hay una prevalencia enorme de anemia, de déficit de hierro en la población, y no es porque no se consuma, es porque no se absorbe bien. Pero yo creo que eso se debe a que la mayor parte de los intestinos son intestinos disfuncionales. Es decir, la típica alimentación occidental es muy perjudicial para el intestino, ¿no? Comer muchas veces al día, comer muchas harinas, alimentos ultraprocesados, en fin. Que tenemos suerte de estar vivos, sinceramente. Si hemos sobrevivido a la dieta occidental, ¿cómo no vamos a sobrevivir al COVID-19? Por Dios. Quiero decir con esto que el tema del hierro es un buen ejemplo, porque aunque el hierro hay que absorberlo, un exceso de hierro es muchísimo más peligroso para la salud que un déficit de hierro. Por eso a los hombres se les recomienda mucho que donen sangre, porque las mujeres no es tan importante porque con la menstruación ya vamos eliminando algo de hierro. Y para procesos infecciosos en general, para procesos tumorales, un exceso de hierro en el organismo es nocivo, porque digamos que es un poco como el tema de la glucosa, alimenta a eso que tienes ahí, a ese parásito, llámalo como quieras, que se quiere alimentar de ti, ¿no? Entonces, digamos que haya antinutrientes que impidan una total absorción del hierro es malo. No, y yo creo que la naturaleza es sabia. Por un lado, porque nadie se va a comer una lenteja cruda. Entonces, antinutrientes, casi todos se van a eliminar en un porcentaje bastante elevado con cocción, con remojo, con fermentación, con germinación. Y bueno, fermentar y germinar casi nadie lo hacemos, pero remojar y cocer en este tipo de alimentos lo hace la mayor parte de personas. O si no, cocinarlo de alguna forma. O sea, tampoco nadie se va a comer un grano de arroz crudo, independientemente de que lo haya lavado antes o remojado antes o no. También es un debate con los copos de avena, que hay gente que dice, yo lo remojo toda la noche antes de tomármelos al día siguiente. Yo no. Yo lo único que remojo y cuezo, incluso a veces hago el tema de la doble cocción, es con las legumbres. Pero con el resto de alimentos no. O sea, por ejemplo, unas semillas de lino me las tomo trituradas porque si no, no absorbería sus nutrientes y me las tomo para absorber sus nutrientes, que es lo que me interesa. Pero por lo demás, ni remojo nada. Por ejemplo, los frutos secos, muchos los tomo tostados, que también es una forma de eliminar, en cierto modo, los antinutrientes. Pero si me apetece tomarme un fruto seco crudo, pues una nuez, por ejemplo, pues me la tomo cruda. O sea, quiero decir que no le doy la más mínima importancia, que en una sociedad en la que tenemos variedad de alimentos y que comes lo suficiente, pues una cosa es que lleves una dieta que no se la recomiendo a nadie, muy hipocalórica, pero una dieta suficiente para una persona sana. ¿Qué más da que un día tomes oxalatos o que un día tomes taninos?
o lo que sea, es que da igual porque tienes suficiente de todo. Por eso yo creo que es súper importante que las alimentaciones de la gente no sea deficitaria, que esto lo veo mucho en mujeres. Ya os dije muchas veces que hace tiempo para hacer uno de mis vídeos de YouTube me puse a buscar y no sé por qué hay como una especie de mantra que es que para adelgazar las mujeres tienen que comer 1200 calorías, que es que me parece una miseria, pero miseria máxima. O sea, ¿quién pretende tener un sistema nervioso ni medio funcional con eso? De hecho, muchas veces en el tratamiento de enfermedades como la anorexia, que sé que he hablado de esto alguna vez que lo he comparado por la obesidad, porque ya sabéis mi punto de vista respecto al sobrepeso y la obesidad, el mero hecho de nutrir a una persona, aunque sea en contra de su voluntad porque está ingresada en un hospital, y enchufarle en vena directamente los nutrientes, afecta, porque está claro que un déficit de nutrientes va a tener muchas consecuencias, incluso a nivel de sistema nervioso, y en muchas ocasiones no se recuperan, y muchas mujeres que dejan de menstruar les cuesta muchísimo tiempo volver a recuperar la menstruación. Entonces hay que aceptar que si no tienes una alimentación suficiente, pues no puedes aspirar a estar sana, ni física ni mentalmente, ¿no? Entonces, ese es un motivo por los que las dietas muy bajas en calorías, aparte por todo lo demás, me parecen una basura, porque hacen tener que estar pendiente a la persona de cosas que una persona que come normal no tendría por qué estar pendiente. Cuando fue el boom de la dieta paleo en España, los antinutrientes era una cosa que se hablaba mucho porque como promulga no comer ni lácteos, ni cereales, ni legumbres, pues digamos que uno de los puntos para no comer cereales y legumbres era su contenido en antinutrientes, sobre todo de las legumbres. A mí me parece absurdo, sinceramente. O sea, una persona sana, a no ser que tengas una inflamación intestinal y que te sienten fatal las legumbres, para mí una persona sana debería de comer legumbres y es uno de los alimentos que veo más beneficiosos para el consumo humano en general, tanto a nivel pues, de ecosistemas, de su riqueza en nutrientes, de su saciedad, de su precio, de su variabilidad en la cocina. O sea, las legumbres me parece un alimento. Pues igual que el huevo de origen animal es un alimento que me parece que independientemente de que lo comas o no, es un superalimento. Eso sí que es un superalimento y no una semilla de chía o cositas que se venden ahora en polvo. Y las legumbres para mí serían un superalimento en versión vegetal, porque veo que tienen muchísimas propiedades interesantes y que además es lo que digo, que aunque tengan antinutrientes es que nadie se las va a comer crudas, todo el mundo las va a cocinar antes de comérselas. He tomado por aquí algunos apuntes para hablar de algunos antinutrientes en concreto, pero yo os digo que esta es mi visión general y que yo nunca a un cliente le digo ay, cuidado porque esto tiene oxalatos, no lo tomes tal, no. También pues es lo que decía, que en cierto modo los antinutrientes, que creo que esto no lo he dicho y lo quería recalcar, es que están ahí para que ese ser vegetal se defienda de otros organismos, ¿no? Por ejemplo, de insectos. Entonces, si la cadena alimentaria los pone ahí, es para algo. De hecho, del COVID-19, una de las últimas cosas que escuché es que realmente, aunque se ha dicho que sí, que están seguros que viene el pangolín, oí a un científico coreano explicar que el pangolín era como un mediador, que el origen era un murciélago. Y justo hace unos días había leído un artículo en el que decía que la biodiversidad en cierto modo nos protegía, ¿no? Porque hacía que hubiesen muchas especies intermedias, ¿no? Entonces, está bien que también los vegetales se protejan de otros seres vivos, ¿no? Dentro de la sabiduría de la naturaleza me fío muchas veces más de que la intervención que hace el ser humano, ¿no? Después, ya os expliqué lo que era básicamente el antinutriente, os puse el ejemplo del suplemento de hierro, que creo que es el que había que poner porque es el típico, y que tiene cosas buenas, pues como el caso del hierro, que vale, que se absorbe menos, pero bueno, puse el caso del hierro, que sería un poco especial, porque vale, tener el hierro muy alto puede perjudicar tu salud, pero todos sabemos que también se bombardea constantemente con los metales pesados, que si el mercurio del pescado y tal. Pues entonces tomar otros alimentos que tengan antinutrientes también te beneficiaría en ese sentido, porque no quieres absorber quizá todo lo que está dentro de esos alimentos que te comes. E incluso para la absorción de la glucosa,
pues hacer que sea más lenta. O incluso se habla de absorción del colesterol, que este tema no me gusta mucho porque parece que estoy dando a entender que el colesterol es malo y no pienso para nada eso. Pero que yo simplemente basaría mi consejo en que mi dieta fuese variada y punto. Que hoy en día hay mucha gente que hace cosas raras con su dieta, como por ejemplo, pues gente que solo come un tipo de pescado. Yo solo como este yogur, solo como esta fruta. No, chico, varía un poco. Yo, por ejemplo, hay veces que repito mucho durante la misma semana. Por ejemplo, ahora con el tema de cuarentena, pues voy a la compra y a veces para calcular la cantidad que necesito, pues me es más cómodo comprar un alimento, ¿no? Pues no compro 5 bolsas de frutos secos, me compro una y digo, ¿cuántos gramos tiene esta bolsa? ¿Cuántos gramos de frutos secos me como al día? Me va a durar, sí, esta semana, ¿no? Para hacer lo que hay que hacer, que es tener lo suficiente para no ir muchas veces al súper, pero tampoco dejarlo desabastecido, que en plan cotilleo me quedé flipada la última vez que me tocó ir a Mercadona, porque el estante de los frutos secos llegué y lo vi súper vacío. Y yo dije, no, Dios mío, no puede ser, que no voy a poder comprar frutos secos. Pero me fijé y es que los que faltaban eran los salados y los fritos. Entonces, en ese sentido, por lo menos tenemos suerte la gente que comemos sano, que de lo sano suele quedar cosas. Que yo el otro día fui a un súper muy pequeñito que hay cerca de mi casa y me compré 3 bloques de tofu y había mogollón y que caducan en mayo. O sea que por lo menos de lo sano sigue quedando. Entonces, si por ejemplo tú comes espinacas que tienen oxalatos, pues bueno, esta semana puedes comer espinacas o mezclar espinacas con otra cosa. Es decir, no vas a comer solo espinacas todos los días, ese es el tema. Por eso la gente que se obsesiona con los batidos verdes, con un superalimento que va a tomar todos los días, que es muy rico en un nutriente concreto, me da mucho miedo ese tipo de cosas. Yo que creo que hay que hacer es ir variando o ir rotando alimentos, pues aunque no sea variar eso cada día y obsesionarse, porque la variedad de alimentos suele incitar a comer bastante peor, pues eso, cada semana, pues oye, esta semana me voy a tomar calabaza asada, pues me compro esta calabaza, me la corto en trozos y me la aso para toda la semana, pues genial, o sea, simplemente variando y ya está. Y después lo que os he dicho, que en tal caso tampoco sería no tomarlo, sino distanciar lo que tú creas que es importante para ti. Si para ti, por ejemplo, crees que eres una persona con una tendencia a anemia y te beneficia pues distanciar tus comidas, por ejemplo, pues en vez de tomarte un café con leche después de la comida, pues no tomártelo, porque sabes que el café y que la leche te podrían interferir en la absorción del hierro de tu comida. Pues vale. Igual que sabes que si echas un poco de vitamina C a una legumbre, pues potencias esa absorción de hierro, no hemo. Vale, pero yo diría, ¿por qué tengo tendencia a anemia? ¿Cómo como? ¿Cómo está mi intestino? ¿Qué ejercicio hago? ¿Cómo duermo? ¿Tengo contacto con el sol? Porque es lo que os digo, que yo no creo que los problemas de absorción vengan de que haya que estar pendiente de los antinutrientes, sino de un mal estado del intestino. Y lo que hice, pues nada, simplemente fui copiando los que me parecen más significativos a mí. Por ejemplo, ácido fítico o fitato, que se puede decir de las dos maneras, pues muchas veces vais a escuchar la palabra que quelan minerales, que quelan o que roban o secuestran minerales. Y casi siempre pues el hierro, el calcio, el zinc, ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre van a estar en los mismos tipos de alimentos, en los cereales, en los pseudocereales, en las legumbres, en las semillas, en los frutos secos, ¿vale? Y siempre van a tener también cosas positivas, pues también van a hacer que la glucemia, que el azúcar en sangre vaya subiendo más despacio, etc. Y lo que os he dicho, que os sirve para lo bueno y para lo malo. ¿Absorbo menos hierro? Sí, pero también absorbo menos mercurio, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Después, otro típico, el de los oxalatos o el ácido oxálico, que ese sería un poco especial porque también puede influir en la formación de cálculos renales, quiero decir, pero bueno, serían casos puntuales. No, la mayor parte de la gente no tiene cálculos renales, ni va a comer tantos alimentos, sobre todo están en las espinacas muy presentes, en la remolacha, como para llegar a tomar cálculos. Pero es lo que os digo, a lo mejor hoy en día hay una persona que se obsesiona porque lee una cosa en una revista y dice, pues yo todos los días me voy a tomar una remolacha.
Pues yo eso es lo que no haría, pero no por los antinutrientes, sino por todo en general, por cómo se han estudiado los riesgos químicos y biológicos que hay en los alimentos. Se estudian dentro de un consumo, digamos, normal. Es igual que el tema de los aditivos. Se presupone cuál va a ser el consumo de las personas de eso y se ponen dosis de seguridad muy, muy elevadas. Es decir, que no tendríamos por qué tener ningún tipo de preocupación. ¿Qué pasa? Que lo que hacía la gente antes, que era decir, yo en vez de echarle azúcar al café le echo sacarina, a lo que hace la gente ahora, que es tomar la mermelada light con edulcorantes, la harina de avena de sabor a Ferrero Rocher, a media mañana mi yogur desnatado con saborizantes. Después, ¿me entendéis lo que os digo, no? O sea, que una cosa es tomar y otra cosa es abusar. Y hay gente que come más aditivos casi que comida. Entonces, pues con la comida y los antinutrientes exactamente lo mismo, ¿no? Después estarían también las lecitinas, que las lecitinas y todo esto sí que habría que tenerlo en cuenta. Personas que tienen patologías autoinmunes, que padecen patologías autoinmunes, ya sabéis que el intestino suele estar siempre implicado porque es como una barrera de defensa. Lo que está dentro de tu intestino hasta que pasa el torrente sanguíneo no ha llegado, digamos, a generar cierto tipo de reacciones. Entonces, hay que tener en cuenta que el intestino tiene que ser una barrera de verdad, no tiene que ser permeable, como si fuese un paraguas roto. Y eso es lo que pasa cuando una persona come mal, cuando una persona está muy estresada, cuando una persona no hace ejercicio físico, etcétera. O sea, lo de siempre, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de las legumbres, pues si es lo que a una persona le da miedo, que yo no digo, oh sí, aunque tengas síndrome de intestino irritable tienes que comer legumbres por mis cojones. No, o sea, entiendo que una persona que padezca ese tipo de enfermedades diga, pues yo no quiero comer legumbres porque me quiero evitar ese malestar y pues estoy en un momento en que no me sientan bien. Pues vale, perfecto, pues no las tomes. Pero el resto del universo, si las remoja, si las cuece, incluso la olla express es un método que sirve bastante para reducir los antinutrientes, pues no va a tener ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que pasa con las legumbres? Primero, como siempre, a dosis. O sea, no es lo mismo tomarse 200 gramos que 400 y muchas veces la tolerancia se va generando poco a poco. Y si tienes tu intestino bien de base o no, va a ser también algo determinante, ¿no? Después, las legumbres, cuando las compras en seco, las dejas a remojo todo el tiempo que quieras, toda la noche anterior, ¿qué más da? Mejor que sobre que falte. Y escurres ese agua, porque hay mucha gente que usa ese agua para cocerlas. Entonces, todo lo que tú querías tirar, porque está en el agua, te lo comes. Pues no, tú remojas y tiras ese agua y en un agua limpia las cueces. Incluso hay gente que hace lo de la doble cocción, que es que cuando empiezan a hervir, volver a tirar ese agua, volver a llenar y volver a ponerlas a hervir otra vez. O utilizar la olla express, por supuesto. Y todos estos procesos también son muy interesantes para personas que tienen patologías renales, que son muy complicadas, no por los antinutrientes, sino porque tienen que tener muchísimo cuidado con el consumo de determinados minerales. Ellos también se ha descubierto, antiguamente era en plan el hachazo y directamente pues todo lo que tuviese determinados minerales pues no lo podían consumir. Pero a día de hoy se juega mucho con esto, con los métodos de cocinado para que las personas que tengan alguna patología renal también puedan beneficiarse, sobre todo las personas dializadas, de consumir verduras y hortalizas con más normalidad, por decirlo de alguna manera. Luego también estarían los inhibidores de las proteasas, que sobre todo se eliminan con la cocción. También quería decir el caso de los taninos, que ya he dicho, el café, el té, el chocolate, las uvas, por ejemplo, que ¿por qué son buenos? Pues porque tienen muchísimos antioxidantes, es decir, es que no son malos, los antinutrientes también tienen beneficios para la salud, por eso no hay que quitar los antinutrientes de nuestra alimentación, ¿no? Después también están las saponinas y, en fin, las solaninas. Pero es lo que os digo, que nunca he hablado del tema de los antinutrientes porque es que me parece que es innecesario. O sea, sí he hablado mucho, aunque no se hable, generalmente algunas personas sí, del tema de que es difícil
que una persona, si no ha recibido un consejo dietético, que meta la suficiente proteína siendo vegetariano y que haga una dieta muy rica en hidratos, porque de forma intuitiva es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces yo soy la primera que digo que hay que recalcar ese punto. Pero el tema de los antinutrientes no me preocupa en absoluto. De hecho, que yo sepa es que no hay ningún estudio que diga que en los vegetarianos hay problemas de salud por tomar muchos alimentos de origen vegetal. Digo esto porque está claro que los que estamos más expuestos somos los que tomamos más alimentos de origen vegetal. Es decir, yo hoy, por ejemplo, que he comido? Comí soja texturizada y si, por ejemplo, por la noche pues me tomo tofu o pasta de legumbres o algo así, pues voy a volver a tomar legumbres y voy a tomar frutos secos y voy a tomar semillas, etc. Pero no es perjudicial, ¿vale? O sea, no tengo ningún tipo de sintomatología intestinal, de que algo me siente mal ni nada. Todo lo contrario. O sea, por ejemplo, el tofu es un alimento que suele ser bastante digestivo. El tempe también. Las legumbres llega un punto que te acostumbras y si tomas la cantidad que te sienta bien, es lo que digo, ¿quieres sumar proteínas? Pues tómate de postre un yogur, que suele ser muy digestivo, un yogur vegetal, ¿no? Simplemente hay que ir combinando bien las cosas, pero no tiene por qué dar ningún tipo de problema el hecho de consumir antinutrientes. De hecho, es que puede ser, como el caso de los taninos, que tenga beneficios o que te impida que absorbas en exceso otro tipo de mineral que también son muy perjudiciales en el organismo. Es decir, que tenemos que tener cuidado con las superdosis aplicadas sin conocimiento, porque puede ser muy perjudicial el hecho de absorber muchísimo o de consumir muchísimo de un mineral en detrimento de otros. Así que nada, que espero que este vídeo os haya gustado, que os haya solucionado las dudas sobre los antinutrientes. Ya sabéis que si queréis dejarme una propuesta, pues nada, lo ponéis en comentarios y nos vemos mañana.